Bueno, cambiamos, un tema distinto del que mucho se viene hablando, que tiene que ver con las terapias con psicodélicos, estas drogas psicodélicas que vienen siendo estudiadas por científicos, sobre todo con fines terapéuticos a nivel, como decíamos, de temas vinculados a ansiedad, depresión, pero también personas que quieren estar como más conectadas o tener más energía o potenciar la creatividad. En ese sentido, se ha buscado la generación de fármacos, ¿no?, que podrían ayudar en estos tratamientos bajo estricta supervisión, porque son drogas que se aplican bajo condiciones muy particulares. Se hicieron estudios, esto es como una segunda resurgimiento, ¿no?, de estos estudios, porque en la década del 50, del 70, cuando fueron prohibidos, ya muchos científicos venían realizando estudios de este tipo, y recientemente, la semana pasada, hubo un estudio que se publicó por parte de una revista médica que es una de las más grandes que se realizó hasta el momento, y bueno, advertían por allí, por ejemplo, en el caso de hongos mágicos y del uso de la psilocibina, que bueno, que una sola dosis de 25 miligramos había permitido o había logrado reducir los síntomas de depresión en las personas que se habían sometido a ese tratamiento, con lo cual, bueno, generaba cierta expectativa para seguir trabajando. Lo cierto es que se advierte que hay que investigar más. Ya hay algunas terapias, y conversamos a propósito de las que ya se están implementando con Marco Algorta, que él es CEO de una empresa que busca justamente enfocada en llevar a tratamientos alternativos a América Latina, que tiene además una red de clínicas en Brasil que están trabajando con 2 sustancias que están permitidas allí, que están autorizadas para tratamiento médico, y que nos decía, bueno, nos hablaba en general de los psicodélicos y después de los efectos que están teniendo con estas 2 sustancias. Vamos a compartirlo. Los psicodélicos son un grupo de sustancias que le podemos definir: el DMT de la ayahuasca, la psilocibina que ven los hongos mágicos, el LSD, el MDMA, que tiene el nombre de calle del éxtasis, y la ibogaína es quizás un psicodélico no tan clásico, y la ketamina, que es un anestésico que hoy en día se usa como psicodélico. Son el uso de esas 6 sustancias en los tratamientos de salud mental. ¿De dónde se extrae la ibogaína? La ibogaína, por origen, viene de una planta del Gabón, la iboga, de ahí viene su nombre, pero como esa planta está protegida por los tratados de Nairobi, hoy en día la extracción que se hace de ibogaína se hace de otras plantas. La planta más común que se usa es la huacanga africana, que se usa para extraer la ibogaína, que es un alcaloide. ¿Y en el caso de los hongos, cuáles son? Los hongos, hay muchos hongos psilocibes que tienen presencia de psilocibina, son varios de los hongos, y en realidad hoy en día en lo que es el mercado ilegal puedes encontrar una variedad enorme de hongos psilocibes disponibles. La microdosis son pequeñas dosis, como lo dice el nombre, que se toman cada 3 días, algunos 4. Las microdosis más comunes son de hongos deshidratados, la psilocibina, que es su compuesto activo, o de LSD también es común la microdosis. Pero eso no hay mucha evidencia científica alrededor de eso. Lo que sí se viene acumulando mucha evidencia científica es alrededor de la macrodosis, que son el uso de esas sustancias con un acompañamiento médico, con una preparación antes de la experiencia, la experiencia en sí, y después la integración de esa experiencia a tu vida personal. ¿Qué siente la persona? Bueno, hay que vivenciarlo. Es una experiencia que es muy difícil, es inefable en el sentido que no me entran las palabras. Es muy difícil poder contarlo. Va más allá del lenguaje. Es una experiencia que hay que vivenciarla, pero sí hay una profunda experiencia de plenitud después, y de haberlo entendido todo, ¿no? Hay un momento durante esa experiencia que uno tiene como ese momento, esa revelación. Algunos, los más psicoanalistas, le van a decir la disolución del ego, y los más místicos van a decir que tocaron el nirvana, ¿no? Pero es una sensación que recorre más o menos eso. Lo importante es que uno sale de esa experiencia creyendo que lo tiene todo resuelto, y esa sensación te sigue durando 4 o 5 días. Es porque es un momento que tu cerebro adquiere una enorme neuroplasticidad. Uno empieza a comunicar parte del cerebro que antes no se comunicaba. Lo importante de eso es poder trabajar esa neuroplasticidad para que esa sensación, que es casi química, que dura 5 o 6 días, la puedas incorporar a tu vida.
Hay un psiquiatra que es el jefe de nuestros psiquiatras que hace una metáfora muy interesante. Dice esto es como una pista de esquí. Entonces esa pista de esquí, si vos siempre estás bajando por los mismos caminos, vas a estar toda marcada. Imagínate que un día viene una avalancha de nieve y te resetea todas tus pistas. Entonces tenés que empezar a dibujarla de vuelta. Si vos no trabajás eso, vas a dibujar tus pistas de la misma manera que tenías antes y vas a entrar en tipos pilotos automáticos que ya tenías como concebidos de antes. La idea es poder trabajarlo para no repetir tus mismos caminos mentales y poder renovarte a partir de esa experiencia. Son drogas que son consideradas por el Imperial College en Inglaterra, drogas 14 veces menos peligrosas que el alcohol, 3 veces menos peligrosas que el cannabis, menos peligrosas que las benzodiazepinas. ¿Eso quiere decir que no son peligrosas? No. Es fundamental entender que esas sustancias, bajo un guía, bajo un control médico, pueden traer enormes beneficios. Pero es fundamental hacerla desde un punto de vista científico, con acompañamiento médico. ¿Cómo se consume? Bueno, en el caso de los hongos y en el caso de la ibogaína, por ejemplo. En el caso, es muy parecido, es una toma, dependiendo de tu peso y etcétera, un gramaje. Uno lo toma, el efecto dura alrededor, la psilocibina es un poco más corto, dura 6 horas, la ibogaína dura 10 horas. La psilocibina tiene menos riesgos, la ibogaína requiere una internación de un día, porque uno puede tener un alargamiento del intervalo QT del corazón y puede venir una arritmia y tener una complicación cardíaca. Entonces por eso se hace una internación de un día, pero son un efecto de entre 6, psilocibina y 10 horas, donde uno empieza, yo lo voy a contar así de una forma llana, uno empieza primero como los primeros 45 o 50 minutos en un revoltijo, negándose, digo, ¿qué hice? ¿Por qué tomé esto? Caramba, ¿qué estoy haciendo acá? Y hay un momento como que uno empieza como a entristecerse, uno cae como en un pozo, hay un momento es casi un renacimiento, ¿no? Para los más místicos es un renacimiento, y uno a partir de la hora y media, 2 horas de esa experiencia que uno empieza como a tocar fondo, empieza a rearmar su visión, su vida, empieza a resignificar un montón de cosas que le ha pasado, tiene visiones, muchas personas relatan tener visiones muy nítidas, muy vivenciales de cosas que quedan atrapadas. Para un psicólogo, los psicólogos es como destapar el consciente y dejar que pueda aflorar cosas inconscientes de una forma mucho más natural. Hay una definición muy clásica, es decir, es como hacer 10 años de terapia en 1 hora, no en 6 horas. O sea, uno realmente logra avanzar en un montón de temas que tenían trancado a través de esos facilitadores que son los psicodélicos. ¿Tú estás desarrollando esta experiencia en Brasil? Sí, tenemos clínicas en Brasil, tenemos ya 2 clínicas, ahora estamos abriendo la tercera en Brasil, y nosotros atendemos a depresiones refractarias y ideaciones suicidas con ketamina. Y atendemos, que es nuestro principal trabajo, con ibogaína a dependientes químicos y dependientes también de otras adicciones sociales. Acá hay un montón de personas que hoy en día podrían ser atendidas de una forma médica, frente a la autonomía médica, o sea, un médico que esté de acuerdo en prescribir esas cosas o darle esas cosas a los pacientes. Ojalá que el Ministerio de Salud Pública no esté muy atado a los tiempos de la industria farmacéutica y permita a los pacientes acceder a ese tipo de tratamientos como lo hacen otros países, porque hay un bien público que está en juego, que es la salud, y que no puede depender de un bien privado. Hoy en día la realidad es que hay uruguayos que lo están haciendo. Acá la cuestión no es que los uruguayos puedan o no pueden hacer, es que tenemos que dar ese tipo de respuestas, las tenemos que dar no solo para los que pueden, pero sí para todos los que la necesitan. Y ahí está el gran dilema que necesitamos resolver. Es uruguayo, fue primer presidente de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal. A través de allí, bueno, fue que se acercó al mundo de los psicodélicos. Recientemente nos decía además que la empresa fue distinguida como clínica del año, empresa ibogaína del año también, en unos premios que se reconocen a nivel mundial. Y bueno, y él nos decía que trabaja con un médico que ya viene trabajando desde hace 27 años y que han atendido a cerca de 2.700 pacientes con una tasa de éxito de un 78%. Hay que ver qué es lo que pasa, bueno, en los estudios aquí en nuestro país, lo mencionábamos. Hay un grupo que ya viene trabajando, que es el grupo ARGE, en el marco de la UDELAR, con disciplinas o profesionales de distintas disciplinas,
que están estudiando los psicodélicos. Hablamos con Ignacio Carrera, que es uno de los químicos que está a cargo justamente, y le preguntamos sobre los avances en los estudios con ibogaína, pero también en los avances que están haciendo con hongos locales para la psilocibina. Vamos a ver lo que nos decía a propósito de los casos en Uruguay. Somos diferentes investigadores de diferentes disciplinas del conocimiento que estamos interesados en diferentes aristas relacionadas al estudio de las sustancias psicodélicas. ¿Sí? ¿Por qué los psicodélicos y cómo se definen? Los psicodélicos son estas sustancias que tienen la capacidad de generar un estado alterado de conciencia. ¿Sí? La palabra remite al concepto de poder manifestar la mente. Y son sustancias que a través de la generación de este estado han sido utilizados durante la historia con diferentes fines medicinales, espirituales, religiosos. ¿Sí? Hoy en día hay como una especie de segunda ola o de renacimiento del estudio científico sobre el potencial de estas sustancias para ciertas afecciones mentales. ¿Ya había estudios en nuestro país? En nuestro país hay estudios sobre estas sustancias desde hace 10 años o quizás un poco más. Desde diferentes disciplinas, ¿no? Desde la antropología, desde la psicología y también desde la química, y en los últimos años, eran los últimos 4 años que convergimos muchos investigadores interesados en esta temática en este núcleo interdisciplinario dentro de la universidad. En la facultad tenemos un proyecto relacionado a la ibogaína hace muchos años. Estamos interesados en los diferentes aspectos de este alcaloide, que puede ser esta capacidad que fue reportada en algunos estudios observacionales y anecdóticos sobre su potencial para interrumpir procesos de dependencia a sustancias de abuso. Nos interesó esa actividad desde ya hace muchísimos años y tenemos una investigación dual, vendría a ser. Por un lado, hacemos esfuerzos en colaboración con la Facultad de Medicina, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, para poder entender un poco el efecto que esta sustancia tiene en el cerebro y cuál sería el mecanismo de acción de esos efectos sobre las adicciones. Eso por un lado. Y por otro lado, la ibogaína tiene un perfil peligroso porque puede generar efectos no deseados sobre el corazón. Hay muertes asociadas al uso de ibogaína como consecuencia de una actividad que puede alterar la conductividad eléctrica del corazón, generando arritmias que pueden ser fatales. Entonces tenemos un proyecto desde hace bastantes años donde intentamos generar análogos estructurales de la ibogaína que puedan mantener la capacidad antiadictiva pero que no presenten ese efecto sobre el corazón, en busca de desarrollar fármacos útiles para interrumpir estos procesos de adicción. ¿Qué tan avanzados están esos estudios? Tenemos ahora en este estudio, con estas colaboraciones que te decía, también en colaboraciones con la Universidad de Columbia en Nueva York, muchos análogos estructurales desde el punto de vista químico. Hemos desarrollado un procedimiento para producir el esqueleto fundamental, estructural de estos alcaloides. Hemos generado bibliotecas de muchísimos compuestos, los cuales hemos ensayado en diferentes ensayos biológicos que nos dan una pista de su actividad biológica beneficiosa, tendría que ser. Ahora justo estamos buscando financiación para la otra etapa, que es la etapa de intentar probarlo sobre un modelo que pueda prever su actividad sobre el miocardio, sobre el corazón. Son estudios que están en procesos de investigación como tal. No hay tratamientos avalados por las autoridades sanitarias con respecto a estas sustancias todavía. Por ejemplo, la psilocibina en Estados Unidos y Europa están en fase 2 para el desarrollo como antidepresivo o en algunas indicaciones de enfermos terminales. Y el MDMA, que es otro psicodélico, también está en estudios en fase 3 en este momento en Estados Unidos. Y precisa más investigación. Exactamente, están dentro del proceso de investigación. Hasta hoy en día no hay tratamientos de nuestra medicina que estén aprobados para utilizar estas sustancias, ¿no? ¿Y en el caso de la psilocibina? En el caso de la psilocibina, nuestro grupo tiene un proyecto que es más bien sobre el aspecto químico. Estudiamos un poco la química estructural de este compuesto. Tiene unas propiedades bien interesantes de por qué este compuesto es activo a nivel del cerebro y otros compuestos muy relacionados no. También tenemos un proyecto en colaboración con la Facultad de Ciencias donde intentamos estudiar la composición química de algunos hongos que presentan estas actividades psicodélicas que crecen en nuestro país, intentando buscar, aparte de la psilocibina, otros alcaloides que sean responsables
esos efectos. Hasta ahora en el grupo tenemos investigaciones que van desde la parte química hasta la farmacológica, pero todavía no tenemos investigaciones con seres humanos, por más de que es un interés del grupo en caminar hacia ahí. No con seres humanos, pero sí con animales. Sí, tenemos en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, en el laboratorio de Cecilia Scorza, hemos desarrollado algunos estudios en animales, sobre todo con ibogaína, también un poco sobre ayahuasca, y tenemos unos planes de hacer algunos con psilocibina, justamente para modelar estos aspectos del efecto antidepresivo que estas sustancias parecen presentar. En los modelos animales uno puede estudiar con precisión el mecanismo neuroquímico, y la idea de esos estudios es en ese sentido poder avanzar a comprender qué es lo que hacen estas sustancias en el cerebro desde el punto de vista biológico. Hay algo que me gustaría aclarar en esto, que no estamos hablando de una sustancia administrada en el esquema que uno piensa de un fármaco antidepresivo común, sino que sobre estos estudios clínicos están hechos en una estructura donde primero hay un criterio de exclusión para seleccionar quiénes pueden ingresar al estudio clínico, porque no son sustancias que sean beneficiosas para todas las personas que pueden tener un diagnóstico de una enfermedad de índole psicótico o algún brote psicótico previo, tienen completamente excluidas estas sustancias, porque justamente podrían empeorar la sintomatología en ese sentido. Entonces hay un criterio de exclusión fuerte con respecto a qué personas ingresan a los estudios clínicos, eso es importante. También a las personas se las prepara para la experiencia, generando una alianza con un terapeuta dentro del estudio clínico. Se la acompaña durante la experiencia y después hay una integración de lo que sucedió en la experiencia. Entonces, los resultados que nosotros vemos en estos estudios clínicos es la consecuencia de todo este proceso. No estamos hablando acá del desarrollo de un medicamento que uno va a su casa y lo toma. O sea, el foco no debe estar puesto únicamente en la sustancia, sino en todo el proceso que acompaña. Bueno, hay varios terapeutas, varios sectores interesados. Hay que ver, bueno, cómo se desarrollan todavía estos estudios, que entienden que hay que avanzar todavía más para controlar sobre todo los efectos secundarios, ¿no? Pero mantener lo que son los beneficios terapéuticos. Bueno, por allí pasa el interés. A mí me quedó claro lo que decía Algorta, ¿no? en la primera entrevista. La autoridad sanitaria local es fundamental para el avance o no de esta línea de investigación. Algorta venía de la Cámara de Cannabis Medicinal. Sí. Hay que recordar lo que pasó con el cannabis medicinal en Uruguay. O sea, la autoridad sanitaria ha sido muy restrictiva en digamos, el desarrollo de línea de investigación, ni que hablar del desarrollo de productos derivados del cannabis para uso comestible, ¿no? Que en otras partes del mundo está hiper desarrollado. Acá tiene que pasar por la autorización del Ministerio de Salud Pública, y eso ha generado que Uruguay tiene una legislación de avanzada hace mucho tiempo, y sin embargo va perdiendo terreno frente a otros países. En el caso de los psicodélicos, obviamente está en etapa experimental, pero bueno, hay que aprender la lección, ¿no?